Muy buenos días. Vamos a continuar con el capítulo 14 del versículo 24 al 52. Recordando del libro de 1 Samuel, recordando que Jonatán, hijo de Saúl, había subido hasta la guarnición de los filisteos y le había pedido a Dios una señal. Le había dicho a su paje o de armas que subieran con él, y él le había dicho que hiciera todo lo que él viniera a su mano. Entonces este paje o escudero, dice la escritura, que subieron y le pidió Jonatán a Dios una señal. La señal era: si subimos los dos y los filisteos nos dicen que esperemos hasta ahí, entonces quiere decir que Dios no nos va a dar la victoria. Pero si dice que nos acerquemos, Dios será la señal que nos da como la victoria. Cuando llegan ahí, los filisteos lo ven y le dicen: suban con nosotros. Y entonces dice: sube tras de mí, le dice Jonatán, porque Jehová nos ha entregado en manos de Israel a los filisteos. Y así subieron, dice la escritura, y Jonatán iba tirando a algunos, era un peñasco, y su paje o escudero iba rematándolos, los iba matando. Ahí mataron 20. Esta noticia llegó hasta Saúl, y hubo pánico en Israel porque no había ni siquiera hombres que afilaran las espadas. Y entonces la escritura dice que Dios, hubo gran confusión. Se dieron cuenta de que Saúl manda a sus centinelas a investigar, y había gran confusión entre los filisteos. Los filisteos se empezaron a matar entre ellos. Dios los había confundido. En el versículo 22 dice: asimismo todos los israelitas, el 23, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Ahí terminamos. Cuando Dios le da la victoria a este valiente guerrero, Jonatán, en Ben-Aven. Y Ben-Aven significa casa de vanidad. Y tiene un simbolismo muy fuerte que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué Dios los llevó hasta la casa de vanidad o iniquidad? Vamos a empezar a leer del 24 en adelante, 24 y 25. Dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Increíble. Dice la escritura que estaban en apuros. Y en apuros es no saber resolver un problema. ¿Por qué Saúl, teniendo la victoria en manos de su hijo que Dios se le había dado, por qué puso en apuros al pueblo? Era un pueblo que ya Dios iba a bendecir en gran manera, derrotando de una vez y por siempre a los filisteos. Pero el mismo rey puso en apuros al pueblo. Saúl hizo un juramento que aquel que comiera pan antes de la venganza, entonces sería maldito. ¿Qué clase de juramento es este? Parece que Saúl, en su necedad de ser el protagonista, en su vanidad, por eso estaba en el lugar de la vanidad, cometió errores. Un rey que es necio y que no sabe escuchar a los demás, a sus demás guerreros, en este caso su hijo, y ver que la mano de Dios estaba a favor de todo el pueblo de Israel, en él entró vanidad y orgullo, porque él quería llevarse los aplausos.
¿Qué tipo de juramento? Que no comieran pan. Y vamos a ver más adelante por qué los ponen aprietos, sin poder resolver una situación al pueblo. El pueblo comenzó, o los guerreros de Israel comenzaron a debilitarse por el simple hecho de que un rey quería ser el protagonista de esta victoria. Y este rey no merecía tener la victoria. Versículo 25 dice, y todo el pueblo llegó a un bosque. Imaginémonos esta escena. Todo el pueblo, ya viendo confundidos y que se mataban entre sí los filisteos, comenzaron a atacar todos a los filisteos, a perseguirlos. Y llegan a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Este es un hecho fuera de serie, porque en medio de la batalla encuentran miel. Y todos sabemos que en la miel está la energía. ¿Cómo irían de agotados estos hombres que el mismo Dios les proveyó de miel? En versículo 26, entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría abundante para el paladar, para dar energía, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Qué difícil. Dice la Escritura que no pondrás cargas. Hay de aquellos que ponen cargas sin poder llevarlas ellos mismos. Lucas 11:46 nos explica el Señor Jesucristo. Y aquí está Saúl llevando una carga que ni siquiera él estaba en medio de la guerra, ni siquiera él era el protagonista. El que se estaba llevando la victoria era nuestro Señor, nuestro Dios, a través de Jonatán. Versículo 27 y 28. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Esta palabra de aclarados sus ojos tiene mucho que ver con la fuerza que él pudo haber tenido otra vez. Después de haber peleado tanto todo el día, sin comida, sin agua, lo que Dios le dio en su mano fue miel. Y dice, aclarados sus ojos, recobró las fuerzas. La batalla continuaba. No dejemos de ver esto. La batalla seguía. Era simplemente darles energía, como un corredor que va en un maratón y le dan agua o le dan algo de comer para que pueda seguir adelante. Así estaba Dios proveyendo a Jonatán y a sus guerreros. Ahora ya eran muchos del pueblo de Israel. Muchos se habían juntado. Los filisteos estaban prácticamente vencidos, pero tenían un problema. Estaban agotados. En una pelea la gente se agota. En la vida también hay problemas que agotan y es tiempo de tomar un refrigerio. Así es en la vida del ser humano. Dice la Escritura que arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Cuando estemos cansados por alguna situación, vámonos a la presencia de Dios y tomemos tiempos de refrigerio. Entonces serán aclarados nuestros ojos. Volveremos a tener vigor. Dice la Escritura que tendremos las fuerzas de búfalo y los ojos como de águila. Así estaba este hombre, Jonatán. Pero había un problema. El rey, su padre, que no permitía que comieran pan mientras la venganza fuera cumplida. ¡Qué ocurrencias! Era tiempo de dar de todo y era tiempo de aprovechar todo para que la visión continuara, para que las fuerzas continuaran. Era tiempo de apoyar a todo el mundo que estaba peleando la buena batalla. Era el tiempo de pelear, de ayudar al pueblo para que siguiera trabajando en la obra del Señor.
para que la visión fuera restituida. Y en cambio estaba un rey ahí, vanidoso, necio, que lo que quería era tomar para él la victoria, su victoria. Dios no lo había tomado en cuenta en este asunto. Y este hombre necio estaba al frente declarando leyes y juramentos que no debió haberlo hecho. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no quiso apoyar al pueblo? No le permitió comer pan, porque ya había acabado con muchos parte del ejército y había despojos, y había vacas, y había animales que podían comer, pero el mismo rey lo estaba orillando a hacer algo que no debían de hacer. Su hijo había tomado la miel. Versículo 28. Entonces habló uno del pueblo, no dice su nombre, sino cualquiera, diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Por segunda vez dice, estaba en aprietos. Ahora el pueblo desfallece. ¿Qué significa el pueblo desfallece? Sin fuerzas para seguir adelante. Un pueblo con hambre, probablemente un pueblo desfallecimiento, quiere decir un pueblo enfermo, débil. Y sabiamente, o para algunos podría ser neciamente también, respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Veamos esta palabra: mi padre ha turbado al país. Un país completo por la necedad de un hombre. Ved ahora cómo ha sido aclarado mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Yo me pregunto, ¿quién puso la miel en medio de la batalla? ¿Quién le permitió aclararse o tener fuerzas? ¿Por qué el pueblo desfallecía? ¿No sería Dios el que les dio las fuerzas para que conquistaran de una vez a los filisteos? El pueblo estaba muriendo. No tenía fuerzas, dice la Escritura. Versículo 30, y miren cómo Jonatán tenía otra forma de ver las cosas. ¿Cuánto más, es una pregunta, si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín, tomando de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? En otras palabras, ¿no los hubiéramos acabado si el rey o su padre no hubieran juramentado al pueblo que no tomara nada, no comiera nada, y hubieran seguido peleando, hubieran tomado los animales y los hubieran matado, se los hubieran comido y hubieran comido esa miel? Habrían acabado, dice Jonatán, habríamos acabado con con los filisteos. Jonatán era un hombre de guerra y conocía las condiciones del que pelea día a día. Así es la vida del hombre, ¿no? Nosotros tenemos que comprender a aquellos que todos los días trabajan, a los hombres que administran todos los días, a los gobernantes, a los soldados, a los policías, en este tiempo a los médicos, a las enfermeras, a los hombres que están en las calles, que nos sirven de alguna manera. Podríamos negarles el pan a las empresas, a aquel pobre que está trabajando todos los días para llevar alimento a su casa. ¿Podríamos negarles el pan? No. Aquí los filisteos, aquí Jonatán hace esa pregunta. Si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?
Los filisteos es el enemigo del pueblo. Los filisteos significa el mal. El diablo vino a matar, a robar y destruir. Y el pueblo de Dios se levanta. Y vemos adelante que Dios le está dando la victoria al pueblo. Versículo 31 y 32. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, fíjense nomás, agotado. Y es la tercera palabra. Primero en aprietos, luego desfallece y está cansado. Ya no pudo más. Y versículo 33, a esto fue orillado el pueblo. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Fueron orillados a comer desesperadamente. ¿Cómo sería el hambre? Porque ya no pudieron con esa ley. No pudieron aguantar sobre sus hombros el juramento que, en mi opinión, locamente Saúl había hecho. En la necedad de un rey, había orillado al pueblo a pecar. Exactamente, porque la Escritura decía que en el libro de Génesis, el Levítico, Dios le había ordenado que cada animal lo desangraran, que no tomaran de su sangre. Y aquí dice que incluso con la sangre lo estaban comiendo, porque estaban agotados y desesperados. Lo que querían era un poco de alimento. Versículo 33 y 34 dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca, siempre hay algún acusador, contra Jehová. ¿Por qué Saúl no estaba en la guerra? ¿Por qué mandó esa carga sin él cumplirla? Porque era protagonista. Le gustaba que había perdido el piso. Como decía Abraham Lincoln, y un día lo comentamos, ¿quieres ver un alma podrida? Dale poder. Y Saúl ya había sentido el poder en sus manos. Ni siquiera estaba en la guerra. Pero a la gente le dijo, el pueblo peca contra Jehová, y comieron la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Claro que habían pecado, pero ¿quién los había orillado? Él mismo. Además dijo Saúl, esparcidos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja, y degollarlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca, aquella noche, y la degollaron ahí. Ahí Saúl está tomando un lugar que no le corresponde. Él debería estar en la batalla, como rey, defendiendo a su pueblo. Ahora está tomando el lugar del sacerdote y está dando ordenanzas espirituales. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Samuel? Versículo 35 y 36. Pareciera que Saúl hace algo bueno. A veces lo bueno no es lo correcto. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y hace una aclaración la Escritura. El primero, ¿por qué antes cuando fue ungido rey no levantó altar? ¿Por qué ahora? Porque ahora estaba tomando lugares que no le correspondían. Recordemos que ya en capítulos anteriores, el mismo Samuel le había dicho de parte de Dios que él no duraría en ese reino, que Dios ya se había provisto de otro hombre. Hasta el momento no sabemos qué hombre es el que está levantando. Pudiera ser Jonatán o pudiera ser otro hombre. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron,
haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Ya, hasta aquí, hasta este momento aparece el sacerdote. Y lo primero que dice, acerquémonos a Dios. Recordemos que él había estado, Samuel se había ido y él había puesto como sacerdotes. Parece que este sacerdote obedecía las órdenes del rey. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Mas Jehová no le dio respuesta. ¿A quién le había respondido Jehová? A su hijo. Exactamente, aquel que le dio la victoria. Versículo 38. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Entonces comenzó a investigar cuál era el pecado que se había cometido. Él probablemente pensaba que Dios no le contestaba porque el pueblo había pecado. Versículo 39. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. El pueblo sabía que había sido el hijo, pero el hijo nunca supo de ese juramento que su padre había dado. Nunca lo supo. Él tomó la miel, esa miel le dio fuerzas y siguió peleando. Dios le había dado la victoria a él. Dios no le iba a quitar la victoria. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Haz lo que bien te pareciere. El pueblo sabía que aquel joven Jonatán es el que había tomado la ley porque no había conocido el juramento. Versículo 41 y 42 dice, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán. Y Saúl y el pueblo salió libre. Veamos, la suerte cayó sobre Jonatán. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. ¿Qué quería decir Dios ahí? Que el hijo era el que había tomado esa miel, pero también que Dios tenía la mirada en el hijo. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Hace la pregunta, ¿he de morir por esa situación? ¿Acaso moriré? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Fíjate, el corazón de un rey con su hijo, que le había dado 2 victorias contra los filisteos, Dios a través de él. Ahora está diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que morirás. ¿Qué padre haría eso? Seguramente, como cualquier padre, en lugar de decir que moriría nuestro hijo, nos iríamos y hablaríamos con Dios y le diríamos, perdóname Dios, he sido un necio, he llevado a este pueblo a orillarlo hasta que peque y aún a mi hijo ha pecado. Cualquiera de nosotros clamaríamos a Dios, pero aquí está un hombre que ha perdido todo. Volvemos a repetir, Dios ya tenía otro hombre. ¿Acaso Saúl pensaba que el sucesor iba a ser su hijo y le tenía
envidia. Y entonces veamos lo que hace el pueblo. En versículo 45, entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado Dios hoy con Dios, que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El mismo pueblo, veamos esto, reconoce que Dios estaba con Jonatán y no permite que el padre mande a matar al hijo. Qué increíble, la necedad de un rey, la soberbia del rey, que es capaz de todo, con tal de quedar en el poder, ser el protagonista de esta historia. Pero Dios es bueno, no permitió que Jonatán muriera ahí. Versículo 46, 47 dice: y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Este fue un error muy grande del rey, porque Dios ya les había dado la victoria completa. Los filisteos fueron y siempre volvieron a ser enemigos del pueblo de Israel. Aquí probablemente Dios le hubiera dado la victoria total. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amós, contra Edom y contra los reyes de alrededor de Zoa y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Ya con un ejército lleno, con ánimo de seguir adelante, Dios le comenzó a dar victorias, pero no por Saúl, sino por el pueblo de Dios. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de la mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquesida. Y los nombres de sus hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo del tío de Saúl. Luego veremos este general en las historias que continúan, que también tiene mucho que ver. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl comenzó a pelear ya como un verdadero guerrero, pero siempre tuvo problemas con los filisteos. ¿Qué podemos resumir? No se puede dar tregua contra el enemigo. Si Dios le había dado la victoria, Dios le había dado la energía a través del alimento, era tiempo de acabar con los filisteos. El error de Saúl, haberlos dejado, que se agruparan los filisteos, y dice la Escritura que todo el tiempo fueron enemigos de Israel. Murieron muchos más por la necedad de un rey. En conclusión, ¿qué enseñanza nos deja este capítulo? Que no podemos ser protagonistas, que tenemos que darle el lugar al que Dios levante. Así como los discípulos esperaban en qué persona y en qué momento el Espíritu Santo estaba sobre alguien y esperaban una respuesta, así tenemos que esperar. Tenemos que quitarnos la necedad si hemos sido necios, orar por nuestras autoridades, bendecirlas, orar por todo el mundo,
Y nosotros tenemos que ir a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Así como lo hizo Jonatán, que dijo, Señor, dame una señal. ¿Qué debo de hacer? Y el paje o el escudero le dijo, voy contigo, haz lo que se te venga a la mano. Y esperaron a que Dios les confirmara una señal. Pero tuvieron que hablar con Dios. Dios, danos una señal. Son tiempos difíciles, sí, son tiempos complicados. No caigamos en la necedad. Tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios y seamos humildes. Y que Dios nos dé una visión 2020, una visión perfecta para poder conquistar las áreas en las cuales estamos batallando. Señor, te damos toda la gloria. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.